Bueno, antes de comenzar la presentación y mientras se carga, me gustaría preguntarle a las personas que están acá presentes, ¿cuántos tienen al menos una vacuna contra el COVID? Al menos una, ¿ya? Tengan la mano arriba quienes tienen dos. Dos. Sigan con la mano arriba quienes tienen tres. Y una cuarta dosis. Bueno, este ejercicio en verdad lo hago porque quiero saber también cómo es la realidad más allá de los informes que nosotros podamos ver. Sabemos que esta campaña ha sido desigual, sabemos que no todas las personas han tenido acceso y que varias personas también han tenido problemas. Yo vengo de un país que se llama Chile y que si bien hay ciertas desigualdades dentro, no puedo negar que hemos tenido ciertos privilegios al momento de, por ejemplo, poder tener la vacuna contra el COVID, ¿ya? Y que el 80% de la población ya tenga una cuarta dosis, eso no es menor. A pesar de eso, me gustaría poder exponer esta investigación que comenzó el año pasado, porque puede que hayan cosas que nos sucedieron a nosotros, ya como personas viviendo con VIH, que se puedan prevenir con ustedes. A ver, ahí sí, mucho mejor. Bueno, entonces, ya conocí una parte de ustedes, quienes están vacunados. Mi nombre es Guillermo Sagredo, soy administrador público y soy parte del CEBI y de J+LAC, de la Red de Jóvenes Positivos de Latinoamérica y el Caribe. Así que esta va a ser la presentación. De ahí, obviamente, si tienen dudas, sabemos que hay una ronda. Bueno, un poquito de contexto siempre es necesario. Importante destacar, por ejemplo, que nosotros en Chile tenemos una ley, que es la ley del SIDA, ya que data desde el año 2001, o sea, ya ha cumplido más de 20 años, y que a pesar de que tenemos un sistema de salud principalmente privado y donde hay un copago bastante importante al momento de querer atendernos, hay unas garantías de salud específicas que se llaman GES, ¿ya? Y que VIH está dentro de esta política. Entonces, las personas que vivimos con VIH no pagamos o pagamos muy poco por el tratamiento, por las atenciones médicas, por los exámenes de sangre, ¿ya? En específico, entonces, me gusta decir esta parte del contexto porque, como les digo, si bien está esta ley desde el 2001, recién en el 2017, o sea, hace 5 años, todas las personas podían tener acceso al tratamiento antirretroviral, ¿ya? Antes solo se le entregaba a las personas que estaban en etapa SIDA. Esta ley también es importante porque indica que la confidencialidad del diagnóstico debe estar resguardada a través de la garantía constitucional sobre el derecho a la privacidad y también bajo la ley sobre protección de datos personales, ¿ya? Por ello, entonces, es una hipótesis válida indicar que bajo cualquier circunstancia, y sobre todo si estamos en un contexto de desastre, se conocerán Chile por sus terremotos, por sus erupciones volcánicas y varios otros problemas climáticos que nos hacen tener un desastre todos los años, ¿ya? Pero no por estar en un contexto extraordinario significa que se pueden violar nuestros derechos. Y eso es súper importante no solamente en Chile, sino que en todo el mundo. Dicho esto, entonces, les comentaba que a pesar de las reformas neoliberales que tuvimos después de la dictadura de Pinochet, siempre se mantuvo un programa de vacunación súper importante que tiene sus raíces en el siglo XX, ¿ya? Y que todas las personas han podido tener acceso a este programa de vacunación, históricamente, en los años 60, 70, 2000, etcétera, ¿ya? Esta infraestructura, por así decirlo, en donde ya existía un sistema de vacunación, ya existía un recorrido histórico para poder lograrlo, permitió que Chile pudiera vacunar a las personas muy rápidamente, ya permitió que existieran vacunatorios, permitió que existieran ya personas capacitadas y que más allá de lo complejo de la pandemia, sí se podía pensar en un proceso de vacunación. Ya, eso solamente para que tuviéramos un contexto de cómo funciona un poco en el país, a pesar de que se sabe que es un país bastante privatizado. Importante entonces destacar que hubo una gestión súper importante por parte de la Cancillería de Relaciones Exteriores y también del Ministerio de Salud para poder comprar masivamente y a bajo costo estos primeros ensayos que se estaban haciendo tanto de Sinovac como de Pfizer en su momento. Después ya se compraron todo tipo de vacunas, pero esas eran en su momento las iniciales. Como les decía, esto permitió que el 80% de las personas hoy en Chile ya cuenten con su tercera o cuarta dosis, ya lo que es bastante avanzado, pero este exitoso proceso que incluso ha permitido reconocimientos internacionales, ¿ya? Y que se dio en un contexto político bastante problemático, ¿ya? Porque el país estaba y sigue bastante polarizado,
permitió aún así que el proceso fuera exitoso a grandes rasgos y permitió también que, como yo les decía, muchas personas estén vacunadas y que el país no resienta ese problema. O sea, no se dejaron de hacer otras cosas para vacunar a las personas. ¿Ya? El sistema de a poco ha estado buscando retomar su rumbo natural. Ya existían muchas listas de esperas previo a la pandemia, estas se han estado agudizando y la búsqueda ahora y lo que quiere hacer el nuevo gobierno es poder reducirlas, pero eso igual ha sido una promesa histórica, ya de estar constantemente reduciendo las listas de esperas y que sabemos que es complejo hacerlo. Ahora, esta compra que se hizo fue con un énfasis preventivo, pero permitió, como yo les decía, contar con muchas dosis y permitió también que, por ejemplo, las universidades tradicionales como la Universidad Católica o la Universidad de Chile firmaran algunos acuerdos con estos laboratorios que hoy en día está uno en construcción en la ciudad de Antofagasta y también en la ciudad de Santiago, ¿ya? Este avance y todo esto como muy bueno que yo les estoy diciendo, que las personas están vacunadas, que hay centros en construcción, que se están viendo firmas con laboratorios y con las universidades, se ve empañada. Y se ve empañada por las vulneraciones que sufrieron algunos grupos específicos de la población, y en eso tenemos a las personas viviendo con VIH. Ahora voy a pasar el tiro a mostrarles un cuadro para que sepan, a grandes rasgos, en Chile somos aproximadamente 17 millones de habitantes y el total estimado para ONU-SIDA es de 77.000 personas viviendo con VIH, ¿ya? De esas, 52.000 casi están notificadas a este año y estas personas que están notificadas bajo TAR se reduce a 45.000, casi 46, y finalmente 40.000 de estas estarían indetectables, ¿ya? Eso como para tener grandes rasgos. Luego, la proporción mujer-hombre es de una mujer cada 5 hombres. Lamentablemente, el MinSal durante los años 2018 hasta el 2020 tenía cifras desagregadas de personas trans, ahora no lo hace, no sé por qué, pero eso también es importante indicarlo, y que la concentración de las últimas notificaciones se está dando entre los 15 a los 29 años, o sea, entre las personas jóvenes. Es una epidemia concentrada, ya con un crecimiento de aproximadamente 5.000 casos entre los años 2015 hasta la fecha. Y que acá podemos ver a grandes rasgos cómo ha ido evolucionando esta pandemia. ¿Ya? Vale destacar igual que en el año 2020 se ve como una reducción, pero más que una reducción de casos fue el mismo problema de la pandemia que lo permitía que las personas hicieran examen. ¿Ya? Eso también lo podemos hablar más adelante si tienen interés. Pero vemos que hay una alza sostenida y yo creo que tanto en el 2020 como en el 2021 tenemos una cifra subvalorada, ya debido a estos problemas que han habido de las cuarentenas, de que los hospitales están llenos para poder hacerse un test. Bueno, ¿y por qué les hablo de esto? ¿Y por qué está siendo problemático? ¿Ya? En diciembre del 2020, o sea, a 7, 8 meses desde la primera notificación de COVID-19, 10 meses, ya se empezaban a poner las primeras vacunas, ya en los últimos días de diciembre. Estas vacunas estaban orientadas específicamente a funcionarios de salud y luego se fue abriendo para funcionarios públicos y también para inmunodeprimidos. Y ahí fue cuando quedó un poco la confusión. ¿Qué se entiende por inmunodeprimidos? ¿Soy inmunodeprimido? Si estoy bajo tratamiento, ¿estoy inmunodeprimido o no? Y esa respuesta, a esa pregunta no hubo una respuesta clara, ni de las autoridades, ni de los sistemas de salud, ni de nuestros hospitales, ¿ya? Vale destacar que si bien en Chile hay un seguro privado, 3/4 de la población estamos en FONASA, en el seguro público, y que específicamente somos las personas que tenemos mayores vulnerabilidades, ¿ya? ¿Qué pasa entonces? Pasa que hubo una confusión bastante grande. Evidentemente, yo les mostraba, somos aproximadamente 50.000 personas notificadas y 77.000 estimadas. Entonces, el ministerio en verdad no le dio mucha importancia, sino que había todo un proceso y había 17 millones de personas a las cuales vacunar. Esto significó que cuando nosotros nos íbamos a vacunar, ya podíamos tener algunas preguntas más o menos incómodas, ¿ya? Y en mi caso, yo estoy acá parado al frente de ustedes diciendo que vivo con VIH, no tengo problema, pero no es la realidad de todas las personas. No todas las personas son VIH visibles. Y eso sí generó muchas incomodidades y muchos problemas, ¿ya? Se generó una circular de vacunación que la voy a mostrar de inmediato. Las autoridades públicas estaban dando ciertas informaciones,
pero después uno iba a un vacunatorio o llegaban comentarios, oye, ¿sabéis que me fui a vacunar y me pasó esto? Y algo pasaba, algo ahí en la comunicación no cuajaba del todo y permitió que hubieran varios espacios de vulneración a personas viviendo con VIH y de malas experiencias específicamente en el momento de la vacunación. Más adelante también vamos a revisar que esto nos permite hablar a nosotros de que hay una falta de preparación del personal de salud y también del personal administrativo, ¿ya? Porque hay errores que se cometen muchas veces y nosotros hablamos de que tenemos que capacitar. Ya, perfecto. Capacitamos a todas las enfermeras del hospital, a todas las doctoras, a los doctores, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando yo voy a hablar con la recepcionista o con el guardia? Que muchas veces están tercerizados, que muchas veces no son parte del hospital ni están contratados por el hospital. Y esas son las primeras personas con las que uno se enfrenta, ¿ya? Entonces, como se llama por ahí el burócrata de ventanilla. Entonces, se hace complejo cuando esta persona no está capacitada, pero sí todo el resto del hospital, ¿ya? Ahí ya tenemos un nudo crítico. Yo les comentaba de esta comunicación cruzada entre las autoridades y los vacunatorios, los hospitales, y finalmente se le bajaba constantemente el perfil a esta vulneración de derechos porque para el gobierno era importante hablar de un proceso exitoso, ya para quienes no saben, el año 2019 se vivió un periodo bastante complejo en Chile, un estallido social, o la revuelta de octubre, como le llamamos nosotros con más cariño, y finalmente hubo una fractura social bastante importante, ya que ocurre, o sea, es parte de nuestras sociedades, etcétera, hubo un cambio de paradigma importante que todavía no termina de cuajar al 100%, estamos con el proceso constituyente en vías aún, ya, pero esto a lo que voy es que finalmente el gobierno se volvió bastante impopular, ya, si bien Sebastián Piñera nunca fue una persona popular en Chile, sino que siempre tenía varios anticuerpos, logró un primer gobierno, logró un segundo gobierno, ya, y entrado su segundo gobierno empezaron a ocurrir bastantes problemas que terminaron con este estallido, pero que también terminaron con una imagen del gobierno por el suelo. Entonces, cuando el gobierno nos tenía que decir, oye, quédense en la casa porque las cuarentenas, qué sé yo, la gente no estaba haciendo caso y no quería hacer caso. Y decían incluso que la coronavirus era un invento de Piñera, qué sé yo, para mantenernos en las casas, que no saliéramos a protestar. Y ahí apareció una figura súper importante, que era la presidenta del Colegio Médico, que era una voz crítica al gobierno, pero que permitía ciertas cercanías con las personas y que finalmente las personas le hicieron caso a ella para que, ya, sí, definitivamente hay un virus, hay que cuidarse, no hay que salir, hay que hacer cuarentena, etc. Y recalco esto porque esta persona, esta expresidenta del Colegio Médico, actualmente es la ministra del Interior del nuevo gobierno, ¿ya? Entonces es una persona popular que además se hizo bastante popular durante la pandemia. Eso permitió una mayor gobernanza, por así decirlo, para que las personas pudieran ir a vacunarse, para que se quedaran en la casa, etc. Pero finalmente ocurre que para el gobierno este era su último caballito. Ya fracasamos con las reformas que queríamos hacer, ya fracasamos en los primeros 2 años, fracasamos con cómo llevamos el estallido. Entonces, el proceso de vacunación era lo que nos quedaba para dejar un legado, ¿ya? Y cuando nosotros decíamos que habían problemas con el proceso, nos decían, no, es mentira, no está pasando, es un problema menor, es un caso puntual, qué sé yo. Este es un extracto del ordinario o de la circular que lanzó la Subsecretaría de Salud a propósito de los comentarios que nosotros estábamos haciendo por la falta de claridad respecto al proceso de vacunación. Y como pueden leer entonces, dice que deben acercarse a los centros, etcétera, etcétera, ¿ya? Y que, al igual que el resto de la población, deben portar su carnet de identidad y señalar que pertenecen a un grupo de enfermedades crónicas. Eso dice ahí, textual, se lo estoy mostrando, juro que no lo modifiqué, ¿ya? Y finalmente, queda un espacio de discrecionalidad entonces entre cómo las personas que están llevando el proceso ven la circular y cómo finalmente actúan, ¿ya? ¿Qué hicimos nosotros entonces cuando se empezaron a dar estos problemas? Evidentemente estábamos todavía en COVID, habían ciertas cuarentenas y restricciones dependiendo del lugar en el que estuviéramos, ¿ya? Y finalmente hicimos este típico formulario de Google Docs online, gratuito, sin problemas, bastante barato, ¿ya? Pero que permite ir recopilando información si uno lo usa bien. ¿Qué preguntábamos específicamente? ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cuál es su edad? ¿Cuál es su previsión, etcétera? Si es que tuvieron algunos otros problemas. Y eso nos permitió dejar un espacio para que las personas pudieran relatar su problema. Una vez que se juntaron varias de estas personas, perdón, varios de estos casos, realizamos un análisis de contenido para conocer cuáles eran estos puntos en común, ¿ya? O estos nudos críticos que nos permitieran hacer recomendaciones a la autoridad sanitaria. Y eso es lo otro que es súper importante.
Los gobiernos muchas veces creen que la sociedad civil es sinónimo de gente que va a ir al choque, que está bien y también lo hacemos de vez en cuando, pero eso no quita que nosotros podamos cooperar, insisto, con un gobierno que se estaba viendo muy debilitado, con un gobierno que estaba teniendo acusaciones de violaciones a derechos humanos, que eso no es menor, pero que al final del día nosotros entendíamos que el beneficio iba a ser mayor, ¿ya? Porque se estaban violando el derecho a la confidencialidad de nuestros compañeros de personas viviendo con VIH. Acá hay parte de los resultados ya. Solamente 43 personas respondieron. Esto después empezó a decaer y también se los voy a explicar por qué. Todas de estas personas cuentan con diagnóstico de VIH, lo pueden ver en la primera parte. Luego, estas personas se identifican como personas seropositivas, ya una de ellas tenía un recién nacido, y de estos, al 65% tuvo algún tipo de problema con la vacunación. ¿Todas las personas tuvieron problemas con la vacunación? No. Un grupo de personas importante tuvo problemas con la vacunación, que significó una vulneración de derechos, sí, y eso es lo que estamos investigando, ¿ya? Luego de las regiones, principalmente en la capital, la región metropolitana seguía de Valparaíso, la mayoría estaba en FONASA, más que en los seguros privados, y ahí se hace una segunda pregunta porque al menos no sé cómo funcionará en sus países, pero en Chile yo puedo vivir en la región metropolitana y atenderme en otra, ¿ya? Eso no va de la mano que yo viva en un lugar y tenga que atenderme ahí, específicamente buscando resguardar el principio de confidencialidad. También aprovechamos de preguntar si han tenido problemas para retirar su tratamiento, ya que debido a este GES, a estas garantías explícitas de salud, es para todas las personas de entrega universal que vivan con VIH claramente, y han tenido problemas, la mayoría dice que no, otros dicen que no han podido renovar su receta, que es un trámite que se hace bastante rápido en el hospital, ¿ya? Otros dicen ahí que es escaso, pero eso es específicamente para las personas que se atienden a través de ISAPRE, quienes tienen que ir a una cadena privada de farmacias a buscar su medicación, ¿ya? Y otros dicen que solamente le dieron un frasco porque lo que nosotros buscábamos era evidentemente la dispensación multimes, ya ojalá para 2 o 3 meses, que creo que fue una campaña bien compartida y bien recibida en gran parte de América Latina, ojalá se mantenga porque permite tener menos tiempos de ir al hospital y todo eso, ¿ya? Entonces, problemas con el tratamiento o desabastecimiento en sí no hubo. Hubieron algunos casos puntuales, pero no podemos hablar de que hubo mayores problemas con eso. Ahora, son varias respuestas, nosotros elegimos una específica, ¿ya? Que nosotros le preguntábamos entonces su inicial, su edad, si ha tenido algún problema de vacunación y el lugar donde ocurrió. Entonces, ¿has tenido problemas? Bueno, primeramente me pidieron que dijera que vivo con VIH, o sea, le estaban pidiendo a la persona que públicamente, al frente de otras personas que ya estaban siendo vacunadas o estaban esperando, dijera que uno vivía con VIH. A mí también me pasó, yo insisto, no tengo problema en hacerlo, creo que es un espacio de visibilización, no sé, qué sé yo, pero no es la realidad de todas las personas y la ley es clara. El derecho a la confidencialidad del examen existe y hay que respetarlo. Y la ley no es nueva, ya es de hace más de 20 años. Entonces, esta persona dice que por suerte andaba con su receta de TARP, que fue una recomendación que hicimos nosotros como organización, a pesar de que el ordinario decía claramente de que solamente había que ir con la cédula e indicar que era enfermo crónico, ¿ya? Pero ahí, ¿y qué enfermedad crónica tiene? GES 18, o sea, el número 18 es sinónimo de VIH-Sida, y uno decía GES 18, ¿y qué es GES 18? Entonces ahí uno se empezaba a dar cuenta que básicamente la persona que tenía que tener esta información no la tenía, y que no era cualquier persona, sino que era un profesional sanitario, ¿ya? Que más allá de que se desempeñe o no en el área de infectología, de igual forma debería tener estos conocimientos básicos. Entonces, dentro de los resultados que nosotros podemos ver, y ya con esto empiezo a terminar, es que hay un problema de capacitación en el personal de salud, no conocen la norma, no conocen la ley del SIDA ni sus principios rectores, ¿ya? Hay problemas con estos funcionarios de seguridad o de recepción, porque si bien las capacitaciones, yo les decía, se incluye a todo el personal sanitario, ellos quedan fuera, ¿ya? Y ellos es con los primeros con los que uno habla. Hay un desconocimiento bastante importante de la normativa ya vigente y de la nueva, o sea, de esta circular que se sacó y que se anunció en televisión, y de hecho fue como un tema ahí como que VIH fue hashtag en Chile en un momento gracias a eso, pero obviamente salió rápido. Hay una paradigma de ver que si no hay más de 100 casos de vulneración, entonces no le vamos a prestar atención, ¿ya? Y eso era lo que nos decían finalmente en estos espacios. Cada región de Chile tiene una mesa regional en donde están las organizaciones junto al Intersector y el Ministerio de Salud, y en ese espacio nosotros les indicamos que estaban dándose estos problemas de vulneración, que teníamos casos, etcétera, y nos dijeron eso, o sea, pero en ese momento teníamos 10 o 15 casos, pero son 15 casos, no es nada, o sea, cuando tengan 100 nos avisan.
¿Por qué tenemos que esperar que hayan 100 personas vulneradas en sus derechos para tomar decisiones o para actuar? O sea, creo que todos estamos de acuerdo que eso es ilógico. No tenemos que esperar que muera alguien para tomar medidas en el caso. ¿Ya? Ahí nosotros nos damos cuenta entonces que es súper importante, porque nosotros como Círculo lo hicimos, pero también otra fundación en Chile, la Fundación Sabia, estaba llevando también su monitoreo respecto a la vacunación, y otras organizaciones también lo estaban haciendo de mayor o menor medida. El punto está en que finalmente nosotros pensamos que es necesario creemos que es necesario relevar nuevamente que cuando hay algún desastre, que cuando hay algún problema, las personas van hacia la sociedad civil. Cuando el hospital no les está entregando algún resultado, las personas van hacia la sociedad civil. Y eso es lo que nosotros tenemos que defender finalmente, ¿ya? Porque ahí estamos. Y nuevamente, las personas con que se encuentran, con organizaciones con problemas, desfinanciadas, sin líneas claras, ya que el Estado no las toma en cuenta. Entonces, se hace difícil poder maniobrar en tan poco espacio, ¿ya? Para cerrar, parte de las conclusiones de los marcos de acción, entonces, intentamos generar algunos recursos legales por temas de días. Teníamos como 20 días para poder aplicarlos, no lo pudimos hacer, ¿ya? Pero quedó ahí igual como una idea. Yo les decía que primero se dieron estos casos y luego empezó a bajar. ¿Por qué? Porque cada vez que nos vacunaban, nos entregaban un carnet que decía esta persona ha sido vacunada, y a la siguiente fase yo ya no tenía que decir si vivía con VIH o no, solamente iba a mostrar ese carnet y ya me vacunaban sin mayor problema. Entonces, ¿por qué no se dio en su momento que los hospitales o la Superintendencia de Salud o algún organismo público relevara un certificado que decía, esta persona debe ser vacunada? Nada más, así de simple. Uno iba, llegaba al lugar, entregaba el papel y se daba. Al menos mi hospital lo hizo así, y debido a que las redes de salud están descentralizadas, como que cada hospital puede tener su propio estilo de atención, ¿ya? Entonces algunas personas íbamos con este papel, nos atendían bastante rápido, y otras personas tenían ahí que quedarse pegadas diciendo que vivían con VIH al frente de un montón de gente y les pedían papeles o qué pastillas tomas, qué sé yo, preguntas bastante innecesarias, porque todos teníamos que vacunarnos más allá de estar en antirretrovirales o no, y las excepciones eran muy mínimas. ¿Ya? Esto nos da insumos para una reforma a la ley del SIDA del año 2002, en la cual habla mucho, si ustedes la revisan, de personas como que se van a morir. ¿Ya? Entonces, de hecho, esa ley en su momento ofrecía como una pensión de gracia, pensando en que uno tenía ahí el pasaje listo, pero es importante poder modificarlo, porque pasa mucho que los bancos se agarran de eso para decir, no, a ti yo no te puedo dar un crédito hipotecario, por ejemplo, porque según la ley tú eres una persona que se puede morir en cualquier momento, ¿ya? Entonces hay que hacer esos cambios porque finalmente vulneran nuestros derechos, no solamente en términos de vacunación, sino que a nivel general. Actualmente, en este momento, yo les decía que se mantiene esta poca información respecto al avance de la vacunación. Yo pedí la información, una compañera que es diputada también lo solicitó y hasta el momento no hemos tenido respuesta. Queremos saber cuántas personas con VIH tienen la primera, la segunda, la tercera, la cuarta dosis, y de repente si vemos que hay diferencias con la población general, entonces algo está pasando, ¿ya? Como decía acá el compañero que estaba recién, el tema de los datos es súper importante para poder ir tomando decisiones. No se conocen efectos adversos o casos de reacciones alérgicas en vacunas para la población seropositiva, ya lo que es bastante bueno, y las autoridades no han hecho un balance respecto al proceso de vacunación y personas viviendo con VIH como tal, ni siquiera en este espacio regional. O sea, como que pasó, se fue, listo, sigamos avanzando, no hay nada que ver acá. Les decía entonces, recomendaciones, una mayor gobernanza entre la sociedad civil y el Estado, una mayor participación en la comunicación, ¿ya? Por ejemplo, en Chile se han dado casos bastante importantes de que, por ejemplo, la Contraloría General de la República, como un órgano súper institucional y súper republicano, serio, tiene un personaje que se llama Contralorito, ¿ya? Y que en Instagram sube cosas y las personas entienden lo que hace la Contraloría gracias a estas animaciones, ¿ya? En su momento también pasó con Gastón Innova, a través del Ministerio de Energía, que llamaban a las personas a ahorrar energía, etcétera, con cómics, y eso perfectamente se podría hacer porque en Chile 1/3 de la población aproximadamente solo se informa a través de redes sociales, o sea, no ve televisión ni escucha radio, y acá en los hospitales perfectamente, o el Ministerio de Salud o la Superintendencia, ahí se pueden pelear al espacio, tener información, básicamente, explicar a las personas lo que está pasando, porque la autoridad decía algo, mi hospital me decía otra cosa y en el vacunatorio me decían otra. Y ahí finalmente uno tiene que pedir permiso en el trabajo y no es tan fácil estar ahí dando vueltas por la ciudad. Ya, eso, muchas gracias. Y bueno, ya que me imagino que todos tienen ahí sus celulares un poquito a mano, pueden seguirnos en @sevi y también en @jovenespostlac para revisar todas las actualizaciones que nosotros estamos teniendo como organización. Muchas gracias.